Llegué a la casa de mi abuelo sin previo aviso, y en cuanto abrió la puerta su cara estaba pálida, casi sin color. Me sujetó con fuerza del brazo, me metió de golpe y murmuró con la voz temblando: «Ve a la cocina, escóndete debajo de la mesa y no hagas ningún ruido». Pensé que había perdido la razón, pero aún así le hice caso. Entonces oí los pasos de mi esposo cruzando el pasillo, y lo que dijo durante los siguientes 40 minutos hizo pedazos todo lo que creía saber sobre mi propia vida. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nos encanta descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Tenía 42 años cuando mi vida se quebró en dos, y la parte que quedó tuve que aprender a sostenerla de una forma completamente distinta. No hubo gritos, ni mensajes descubiertos, ni escenas dramáticas rompiendo platos en la sala. Fue algo silencioso, meticulosamente construido, como una grieta que nace bajo el suelo y avanza despacio, hasta que un día todo se viene abajo. Y cuando finalmente se dio, yo estaba encogida bajo una vieja mesa de madera en la cocina de mi abuelo, conteniendo la respiración para no hacer el menor ruido. Me llamo Valeria, soy auxiliar contable. Trabajo en una firma mediana en el centro de Guadalajara, y durante 13 años fui la esposa de Alejandro. 13 años. Suficiente tiempo para levantar una vida entera hecha de costumbres, recuerdos y pequeños rituales que uno no reconoce como lo esencial, hasta que desaparecen. Despertar con su respiración al lado. El aroma del café fuerte que preparaba cada mañana a las 7, siempre sin azúcar. La manera en que doblaba su toalla después de bañarse, en 3 partes exactas, como si obedeciera a una regla invisible. Yo lo amé de verdad. Y es importante decirlo, porque ayuda a entender la magnitud de lo que vino después. Conocí a Alejandro en una fiesta de fin de año de la empresa donde trabajaba en ese entonces. Él había ido acompañando a un compañero, no conocía a casi nadie y se quedó en un rincón con una cerveza en la mano, observando todo con una discreción que yo confundí con profundidad. Intercambiamos números. 3 semanas más tarde me llamó. A los 4 meses ya éramos pareja. 2 años después, nos casamos. Él trabajaba en ventas corporativas, vendía maquinaria industrial a pequeñas y medianas empresas. A veces viajaba, pasaba algunos días fuera, pero siempre regresaba con anécdotas de carretera, algún detalle comprado en una tienda al borde de la autopista, y esa sonrisa suya que hacía que esos 4 días de ausencia parecieran no pesar. Yo nunca necesité demasiado para sentirme plena. Nunca fui de lujos, ni de viajes extravagantes, ni de restaurantes de moda. Mi felicidad estaba en lo simple: quedarme en casa, disfrutar de fines de semana tranquilos, preparar algo casero y ver una buena serie. Alejandro, o al menos el hombre que yo creía conocer, parecía encontrar placer en lo mismo. Mi abuelo, don Ernesto, era la única familia real que me quedaba. Mi madre murió cuando yo tenía 24 años. Cáncer. Rápido, implacable, de esos que no te dejan tiempo ni para despedirte. Mi padre se había borrado mucho antes, se fue cuando yo tenía 17 y, con el tiempo, pasó de ser una llamada incómoda en Navidad, a no ser nada. Mi abuelo era mi centro, el único punto firme en medio de todo. Tenía 76 años y vivía solo en un departamento que él y mi abuela compraron en los años 80, en una zona tradicional de la ciudad. Un edificio antiguo, de muros gruesos y ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la tarde. Mi abuela había fallecido 12 años atrás, y desde entonces él se quedó allí, rodeado de lo mismo, las fotografías intactas en las paredes, los muebles de madera oscura. Ese aroma constante a café recién hecho y a las bolsitas aromáticas que guardaba en los cajones, una costumbre que nunca abandonó porque a ella le gustaba. Era un lugar demasiado grande para una sola persona. 3 habitaciones, una sala espaciosa y una cocina con una mesa de caoba donde podían sentarse 8 personas sin problema. Estaba en un piso alto, con vista a un parque. Un sitio que, en términos fríos, cualquiera llamaría una propiedad de alto valor. Pero yo jamás lo vi así. Para mí, ese departamento era el lugar donde aprendí a hacer pan dulce, donde me quedaba dormida en el sofá durante los veranos de mi infancia, donde mi abuelo me llamó el día que murió mi madre y me dijo, con una calma que nunca olvidaré, que podía llorar todo lo que necesitara, porque él no iba a colgar. Alejandro, en cambio, lo veía distinto. Solo que yo tardé demasiado en darme cuenta. Las primeras señales fueron tan sutiles que las confundí con gestos de cariño. En el segundo año de matrimonio,
empezó a visitar a mi abuelo con más frecuencia. Iba sin que yo se lo pidiera, le llevaba fruta, se quedaba horas conversando con él en la sala. Hablaban de fútbol, de política, de cómo era la ciudad en otros tiempos. A mi abuelo le caía bien. Decía que Alejandro era un hombre educado, atento, diferente a muchos de ahora, que no saben escuchar. A mí se me llenaba el pecho de orgullo cada vez que mi abuelo hablaba así de él. Debería haber prestado más atención al tipo de preguntas que hacía Julián durante esas visitas. En ese momento lo interpreté como simple interés, curiosidad natural. Solo después entendí que, en realidad, estaba recolectando información. El cambio en Julián no ocurrió de golpe. Fue lento, casi imperceptible, de esos que solo logras reconocer cuando miras hacia atrás y comparas quién era antes con quien terminó siendo. En nuestro cuarto año de matrimonio, comenzó a mencionar el tema del departamento de mi abuelo durante la cena. Siempre de manera indirecta, siempre con ese tono sereno de alguien que parece hablar desde la lógica y la preocupación genuina. Valeria, tu abuelo ya es mayor. Ese lugar es demasiado grande para él. Imagínate si se cae, si le pasa algo estando solo. Yo no veía nada extraño en esa inquietud. Me parecía válida. Le proponía soluciones, contratar a alguien que lo cuidara, o que se mudara con nosotros por un tiempo. Pero Julián negaba suavemente con la cabeza, como si yo no estuviera entendiendo el verdadero punto. Y no lo estaba. Porque el punto era otro completamente distinto. Sus propuestas empezaron a escalar, poco a poco, casi sin que me diera cuenta. Primero habló de poner el departamento a nombre de ambos, para proteger el patrimonio familiar. Después sugirió que mi abuelo le otorgara un poder notarial amplio, para facilitar trámites, ya que a él se le dificultaba ir al banco. Una tarde de sábado, mientras yo planchaba en silencio, mencionó con ligereza que tenía un amigo en bienes raíces que podía valorar el departamento sin compromiso, solo para saber cuánto valía en el mercado actual. Ahí fue cuando algo dentro de mí se detuvo. No sé si fue intuición o deformación profesional. Llevo años trabajando con números. Sé reconocer cuando algo no encaja. Y aunque no tenía pruebas, había algo en todo eso que no me terminaba de cerrar. Julián no presionaba en el momento. Cambiaba de tema, guardaba silencio, y yo creía que el asunto quedaba atrás. Pero semanas después volvía, reformulado, disfrazado de otra idea aparentemente razonable. Lo que yo ignoraba era que, mientras yo le cerraba la puerta en casa, él ya estaba entrando por otra, directamente en el departamento de mi abuelo. Meses después, don Ernesto me contó cómo habían sido realmente las cosas. Julián empezó a aparecer entre semana, casi siempre por las tardes, cuando sabía que yo estaba trabajando. Llegaba con pan dulce, con queso fresco, con café. Se sentaba con mi abuelo en la cocina, hablaban de cualquier cosa, temas ligeros, inofensivos, y poco a poco. Al final de cada visita, como si se tratara de un detalle olvidado, sacaba algún documento para que mi abuelo lo firmara. Decía que era una autorización para recibir correspondencia, un formato para actualizar datos del condominio, trámites que sonaban rutinarios, inofensivos, sin importancia. Mi abuelo firmó los primeros. Tenía 76 años, sí, pero su mente estaba intacta. Había trabajado más de 3 décadas en la administración pública, revisando cuentas y documentos. Sabía perfectamente cómo leer entre líneas. Solo que la confianza en el esposo de su nieta le nublaba el juicio, como el vaho empaña un vidrio claro. Hasta que un día, Julián llevó un documento distinto. Mi abuelo se puso los lentes, leyó la primera línea, luego la segunda, y se detuvo. Le pidió que le explicara de qué se trataba. Julián respondió de forma ambigua, apresurada. Dijo que era un simple trámite legal, parte de una actualización general en el registro de propiedades de la ciudad. Nada fuera de lo normal. Pero mi abuelo no quedó convencido. Le dijo que lo guardaría para revisarlo con calma. Ahí fue cuando Julián cambió. Se puso tenso. Insistió en que necesitaba ese papel firmado ese mismo día. Mi abuelo, firme, le dijo que no. Entonces, sin más, Julián le arrebató el documento de las manos, y se marchó sin despedirse. Esa misma noche, mi abuelo llamó a su viejo amigo, don Manuel, un notario retirado que conocía ese tipo de documentos como la palma de su mano. Le leyó el contenido por teléfono. Hubo un silencio. Y después, con la calma de quien ya no se sorprende por nada, don Manuel le dijo:
Que Ernesto, eso no es un trámite cualquiera, es una cesión de derechos. Si firmas, le estás entregando la propiedad del departamento. Mi abuelo colgó. Se quedó sentado en la cocina durante largo rato, mirando la mesa donde mi abuela había servido la cena durante 40 años. No me llamó de inmediato. No quería alarmarme sin estar completamente seguro. No quería equivocarse antes de tener todas las piezas claras. Después de todo, había pasado su vida auditando, investigando, confirmando antes de hablar. Durante 2 meses reunió información en silencio. Anotó fechas, guardó papeles, volvió a consultar con don Manuel. Y cuando finalmente entendió todo, tomó una decisión. Iba a esperar. Y la próxima vez que Julián regresara, lo grabaría todo. Yo no sabía nada de esto la tarde en que llegué sin avisar a su casa. Fui porque llevaba días con una presión en el pecho que no sabía explicar. Esa sensación oscura de que algo no estaba bien, aunque no pudiera ponerle nombre. Fui porque necesitaba un café fuerte, y ese tipo de silencio honesto que solo existe en la casa de alguien que te conoce desde el primer día. Desde el día en que naciste. Cuando mi abuelo abrió la puerta y su rostro perdió el color, pensé que se sentía mal. Pero no. Sus ojos no eran los de alguien con dolor, eran los de alguien que tiene miedo, y al mismo tiempo, una decisión tomada. Esa mezcla extraña que vuelve a una persona frágil y peligrosa a la vez. Valeria, ven ahora mismo a la cocina. Métete debajo de la mesa y no hagas ruido. Lo dijo en un susurro urgente, sujetándome del brazo y tirando de mí hacia adentro, incluso antes de que terminara de cruzar la puerta. Obedecí. No hice preguntas. Su voz no dejaba espacio para ninguna. La mesa de caoba en su cocina siempre había sido enorme. Cuando era niña, casi podía pararme debajo de ella. Ahora, a mis 42 años, tuve que encogerme, doblar las piernas y pegar la espalda contra la pared fría para caber. El aire olía a madera antigua y a ese leve rastro de cera para pisos que mi abuelo aplicaba cada mes, con una disciplina casi obstinada, como mi abuela le había enseñado. Me quedé en silencio. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Menos de 3 minutos después, sonó el timbre. Escuché a mi abuelo avanzar por el pasillo con ese paso lento, el roce de sus pantuflas contra el piso de madera, el sonido seco de la cerradura al girar. La puerta se abrió. Y entonces oí una voz que conocía mejor que la mía. Julián. Don Ernesto, buenas tardes. Le traje unas cosas. Su tono era exactamente el mismo de siempre. Suave, medido, con esa calma ensayada que durante años confundí con seguridad. Mi abuelo le dijo que pasara, que pondría agua a calentar. Escuché los pasos de Julián entrando, el crujido del suelo bajo su peso, el sonido de una bolsa al dejarla sobre la mesa de la sala. Mi abuelo cruzó la cocina rumbo a la estufa, despacio. Al pasar junto al espacio donde yo estaba escondida, inclinó apenas la cabeza, sin detenerse, sin mirarme directamente, y murmuró casi sin mover los labios. No sabe que estás aquí. Quédate. Una sola palabra. Quédate. Y me quedé. Los primeros minutos fueron absurdamente normales. De esos que te hacen dudar de tu propio presentimiento. Julián preguntó por su presión, por la última cita médica, por si el nuevo medicamento estaba funcionando. Mi abuelo respondió con tranquilidad, sin prisa, sin dar la más mínima señal de que alguien estaba oculto en la cocina, escuchando cada palabra. Y luego, algo cambió. No fue un giro brusco. Fue más bien una caída lenta, como cuando la temperatura baja poco a poco y solo te das cuenta demasiado tarde. O lo notas cuando ya estás temblando. Julián empezó a hablar del departamento. De los gastos de mantenimiento, de lo complicado que era sostener una propiedad antigua, de la carga que implicaba para una sola persona. Su voz fue perdiendo esa suavidad calculada. Se volvió más áspera. Más directa. Don Ernesto, necesito que entienda que estoy tratando de ayudar. Todo este papeleo se complica por culpa de Valeria, que no tiene la menor idea de cómo manejar un patrimonio. Ella no entiende de negocios, nunca ha entendido. Pero yo sí. Yo sé lo que se tiene que hacer. Sentí como mi espalda se hundía más contra la pared. El frío del yeso atravesó la tela de mi blusa. Mi abuelo respondió con calma, con esa tranquilidad de quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo juega a su favor.
Le dijo que comprendía su preocupación, que agradecía su interés, pero que el departamento era suyo, y que cualquier decisión sobre él la tomaría personalmente. Entonces Julián elevó ligeramente la voz. No llegó a gritar. Y eso lo hizo peor. Era ese tono bajo, contenido, el de alguien que está sosteniendo la rabia con esfuerzo. El tipo de voz que aparece cuando la máscara empieza a resquebrajarse. Está siendo un necio, don Ernesto. Tengo deudas muy serias. Deudas que también afectan a Valeria, aunque ella no lo sepa. Si usted me ayuda ahora, yo arreglo todo. El departamento quedaría protegido. Valeria estaría a salvo, y nadie tendría que enterarse. Hice un esfuerzo sobrehumano para no moverme. Deudas muy serias, que también me afectaban. Mi abuelo guardó silencio unos segundos. Luego habló con ese tono firme que debió haber usado durante años revisando números, desarmando mentiras disfrazadas de cifras. ¿Qué deudas, Julián? Y entonces, él habló. Debajo de esa mesa escuché cosas que ninguna esposa debería descubrir de esa manera. Aunque quizá no existía una forma menos brutal de conocer la verdad. Había solicitado préstamos en al menos 4 entidades distintas durante los últimos 3 años. Mencionó montos de forma vaga, pero suficiente para que yo, casi por reflejo, hiciera el cálculo mental. Más de 1,5 millones. Había invertido ese dinero en un proyecto inmobiliario que terminó en quiebra. Según él, por culpa de socios que falsearon información en los estudios técnicos. Ahora los acreedores lo estaban presionando. Algunos ya lo habían demandado. Y al menos uno de esos préstamos, lo había garantizado con nuestro departamento. El lugar que compramos juntos. El hogar que yo creía seguro. Lo único sólido que creía que habíamos construido en esos 13 años de matrimonio. De todo eso me enteré ahí, encogida sobre el suelo frío, con la barbilla temblándome. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que de verdad me destrozó fue lo siguiente. Mi abuelo le preguntó, sin rodeos. ¿Y Valeria? ¿Qué pensabas hacer con ella en todo esto? Julián tardó apenas un par de segundos en responder. Y cuando lo hizo, su voz ya no era la misma. Toda la suavidad había desaparecido. Lo que quedó fue algo frío, cortante, preciso, como el filo de una navaja. Valeria nunca fue el plan, don Ernesto. El plan siempre fue el departamento. Yo necesitaba a alguien que fuera heredera de una propiedad valiosa, alguien que confiara en mí lo suficiente como para no hacer demasiadas preguntas. Y ella, funcionó. Durante mucho tiempo. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos. Para mí, fue una eternidad. Me mordí el puño. No de rabia, sino de un dolor que ni siquiera tiene nombre. Ese momento en el que entiendes que lo que tú llamabas amor, no era más que una posición dentro de un juego que nunca supiste que existía. 13 años. Cada desayuno. Cada viaje. Cada noche en la que él llegaba tarde y yo me tragaba las preguntas para ser comprensiva. Cada vez que lo defendí frente a mi amiga Lucía cuando me decía que algo en él no le cuadraba. Cada decisión que postergué. Cada sueño que dejé en pausa para no presionarlo. Todo, había sido una inversión para él. Yo no era su esposa. Era el acceso. El puente hacia mi abuelo. Mi abuelo guardó silencio después de escucharlo. Luego habló con esa voz firme, pausada, que no necesita elevarse para imponer peso. Entonces hay algo que debes entender, Julián. Este departamento no será tuyo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero lo que acabas de decir, ya quedó registrado. Julián preguntó a qué se refería. Y entonces lo escuché. Un sonido leve. Casi imperceptible. Un pequeño clic que venía de la mesita en el pasillo. Mi abuelo había activado la grabadora de su teléfono antes de que él llegara. Y Julián acababa de confesarse por completo. Lo notó al instante. Su voz cambió de nuevo, atropellada, nerviosa. Intentó retroceder, corregirse, decir que se había expresado mal, que estaba bajo presión, que las deudas no lo dejaban dormir, que en realidad sí me amaba, que todo había sonado peor de lo que era. Pero mi abuelo no respondió. No respondió a ninguna de sus justificaciones. Permaneció en silencio, con esa serenidad que siempre lo definió, la calma de alguien que pasó décadas escuchando excusas que no cuadraban, entendiendo que el silencio, bien usado,
pesa más que cualquier discusión. Entonces salí de debajo de la mesa. No fue una decisión pensada. Fue el cuerpo actuando antes que la mente. Me dolían las rodillas, tenía la espalda rígida. La cara empapada en lágrimas que ni siquiera recordaba haber derramado. Me incorporé como pude, me enderecé y caminé hacia la sala. Julián estaba de pie en medio de la habitación cuando me vio. Su rostro cambió en cuestión de segundos, sorpresa, miedo, y ese intento automático de sonreír que nunca llegó a formarse. Abrió los brazos, como si quisiera recibirme, pero el gesto se quedó vacío, sin vida. No hablé de inmediato. Lo miré. Miré al hombre con el que había compartido 13 años de mi vida. Al que le lavaba la ropa, al que le justificaba los silencios, al que había sostenido incluso cuando no entendía qué estaba pasando. Y sentí algo inesperado. No era odio. Era claridad. Una claridad fría, absoluta, como cuando la niebla desaparece de golpe y todo queda al descubierto tal como siempre fue. Escuché todo, dije. Mi voz salió firme. Me sorprendió. Él empezó a hablar de inmediato. A explicar, a suavizar, a reorganizar la historia. Dijo que había exagerado, que estaba alterado, que yo había malinterpretado todo. Lo dejé unos segundos. Luego, con la misma calma, le respondí que no había nada fuera de contexto. Que trabajaba con números. Que sabía verificar información. Y que, de hecho, ya lo había hecho. Le mencioné las financieras. Las deudas. Y nuestro departamento, puesto como garantía sin que yo lo supiera. Su expresión se quebró por completo. La última máscara cayó. Mi abuelo, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se levantó con tranquilidad. Caminó hasta la mesita del pasillo, tomó su teléfono, y se lo mostró. En la pantalla, la grabadora seguía corriendo. Más de 50 minutos registrados. Julián dio un paso hacia él. Rápido. Brusco. Con la mano extendida. En ese movimiento había una urgencia que me puso en alerta de inmediato. Y fue en ese instante cuando la puerta, que mi abuelo había dejado entreabierta, terminó de abrirse. Don Manuel entró. 70 y tantos años, antiguo notario, con un bastón que no necesitaba para caminar, sino que llevaba por costumbre, y con esa presencia firme de quien ha pasado la vida siendo la autoridad en una habitación. Se había quedado afuera, escuchando todo. Ya estaba de acuerdo con mi abuelo desde el inicio. Observó a Julián con una calma absoluta, de esas que no se alteran por nada, y dijo con voz baja y firme. Oh joven, escuché cada palabra desde la puerta. Y tengo el número del comandante del Ministerio Público guardado en mi teléfono desde hace más de 30 años. Da un paso más, y marco ahora mismo. Julián se quedó inmóvil. Nos miró uno por uno. A mí. A mi abuelo. A don Manuel. Luego tomó su chaqueta del respaldo de la silla, y se fue sin decir una sola palabra. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo caer pequeños trozos de yeso del marco. Sus pasos resonaron bajando las escaleras, rápidos, desordenados, hasta desaparecer. Don Manuel aseguró la puerta con ambos cerrojos. Mi abuelo volvió a sentarse en el sofá, con esa lentitud que le daban los años. Yo caminé hasta la cocina. Apoyé las manos en el borde del fregadero, y me quebré. No fue un llanto escandaloso. Fue silencioso, contenido, con los hombros temblando sin control. El agua corría del grifo sin sentido, lo había abierto sin darme cuenta. Mi abuelo entró, se sentó cerca de mí y apoyó su mano sobre mi hombro. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mientras yo soltaba todo lo que había tenido atrapado debajo de aquella mesa. Su mano era cálida, firme, y tenía ese olor familiar de siempre. A la mañana siguiente, antes de las 8, ya estaba en los juzgados familiares. Presenté la demanda de divorcio aún con el mismo abrigo de la noche anterior, todavía con una mancha de cera en el codo. Julián empezó a llamarme ese mismo día. Luego al siguiente. Y al otro. Las primeras veces contesté. Su voz cambiaba constantemente, a ratos suplicante, a ratos dura. Pasaba del arrepentimiento a la acusación, del te amo, podemos arreglarlo al te vas a arrepentir de enfrentarte a mí. Después de 3 llamadas, dejé de responder. Empecé a guardar todo. Cada mensaje.
Cada captura de pantalla, con fecha y hora. Mi compañera del trabajo, Adriana, que llevaba años lidiando con casos familiares, me ayudó a levantar un acta notarial con todo ese historial. Sin darse cuenta, Julián estaba construyendo su propio expediente en su contra. Luego empezaron a aparecer los acreedores. Llamadas de números desconocidos. Algunas agresivas, otras simplemente cansadas. Todos decían lo mismo, que Julián había prometido pagarles en cuanto vendiera una propiedad, y querían saber cuándo recibirían su dinero. A cada uno de ellos. A todos les decía lo mismo, manteniendo la voz tranquila, firme: yo no soy responsable de las deudas de mi esposo. Estamos en proceso de divorcio. Todos los cobros deben dirigirse a él o resolverse por la vía legal. La mayoría colgaba. La audiencia se programó 3 meses después. Julián llegó con un abogado joven que intentó impugnar la grabación alegando invasión a la privacidad. Mi abogada, la licenciada Marcela, una mujer de más de 50 años con esa voz que hace que todo el mundo deje de hacer lo que hace para escucharla, explicó con precisión quirúrgica que la grabación había sido realizada por mi abuelo, dentro de su propio domicilio, con su propio equipo. En una situación en la que estaba siendo amenazado directamente con perder su propiedad y donde se buscaba cuestionar su capacidad mental con fines de interdicción. No era espionaje. Era la legítima defensa de un adulto mayor, documentando amenazas en su contra. La jueza admitió la grabación como prueba. Se dictó la sentencia de divorcio. Yo me quedé con el departamento, considerando que Julián había ocultado sus deudas, que había usado nuestro inmueble como garantía sin mi conocimiento y que, con sus propias palabras grabadas, había demostrado que nuestro matrimonio se había constituido con fines fraudulentos. Él apeló la decisión y perdió. Los acreedores lo localizaron por su cuenta. Sin propiedades, sin ingresos comprobables, sin nadie que creyera en sus historias, Julián quedó solo cargando con todo el peso de sus decisiones. Una de las financieras embargó su coche. Sus amigos se fueron alejando a medida que la verdad se hacía pública. Meses después, me enteré de que se había mudado a otro estado. No quise saber más. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. Llegaba a ese departamento de 2 habitaciones y el silencio me desconcertaba. Antes, el silencio era tenso, del tipo que hace que esperes lo peor. Ahora era diferente, amplio, respirable, un silencio en el que puedes tomar aire sin sentir que estás molestando a alguien. Empecé a notar pequeños detalles míos que habían desaparecido sin que me diera cuenta. Me di cuenta de que me gustaba el café con leche por las mañanas, no el café negro que Julián tomaba y que yo había adoptado por costumbre, que adoraba dormir con la ventana abierta, incluso en invierno. Que podía ir a visitar a mi abuelo un miércoles por la noche sin pedir permiso. Parecen cosas pequeñas, pero sumadas, construían una vida que era solo mía. Entero, después de vivir 13 años torcida, ajustando mi vida a alguien que nunca fue lo que decía ser. Mi primer paso real fue ocuparme del departamento de mi abuelo. Fui hasta allá con un folder lleno de papeles y mi laptop. Nos sentamos en la mesa de caoba de la cocina, la misma bajo la que pasé los 50 minutos más determinantes de mi vida, y trabajamos sin descanso durante 2 días. Escrituramos un testamento ante notario, garantizando a mi abuelo el derecho vitalicio de usufructo. Actualizamos toda la documentación del inmueble, regularizamos su registro en la propiedad y dimos de alta la propiedad en el sistema de alertas inmobiliarias. Ahora, cualquier movimiento relacionado con ese departamento genera una notificación inmediata en mi celular y correo electrónico. Don Manuel nos visitó mientras acomodábamos los papeles. Observó la mesa cubierta de documentos, miró a mi abuelo con los lentes en la punta de la nariz revisando cada cláusula, y me miró a mí con la pluma en la mano tachando pendientes. Con esa brevedad de quien ha visto mucho, dijo. Ahora sí, las cosas están como Dios manda. Más tarde, mientras tomábamos café, agregó algo que me quedó grabado durante semanas. Daniela, ¿cuántas mujeres allá afuera han pasado por lo mismo que tú y no tienen tu preparación? ¿Qué no saben por dónde empezar? ¿Qué no tienen un abuelo lo suficientemente lúcido como para grabar una confesión? ¿Cuántas abuelitas están solas en sus departamentos, aterradas por sus propios familiares y sin saber qué hacer con ese miedo? Pensé en eso durante días, en el despacho donde era asistente contable. Tenía compañeras que llevaban casos de protección patrimonial familiar. Yo escuchaba sus historias todos los días, vistas desde afuera, como expedientes, números,
carpetas. Ahora, las entendía desde adentro. 8 meses después de firmar el divorcio, renuncié a mi trabajo. Abrí mi propio despacho de consultoría, enfocado en protección patrimonial y orientación legal para adultos mayores y sus familias. Encontré un local pequeño en la planta baja de un edificio comercial. Lo remodelé con lo poco que tenía. Pinté las paredes de un beige suave y puse un sillón muy cómodo en la recepción, pensado para que mis clientas mayores pudieran esperar sin cansarse. En la puerta colgué una placa sencilla con el nombre de la consultoría y, debajo, la frase: orientación patrimonial y defensa de los derechos del adulto mayor. Mayor. La recomendación de boca en boca entre las clientas mayores resultó más poderosa que cualquier anuncio. Una le contaba a su vecina, la vecina a la amiga de las clases de tejido, y esa amiga a su nuera. En apenas 3 meses ya atendía entre 4 y 5 personas cada día. Mi abuelo a veces pasaba la tarde en la oficina. Se sentaba en el sillón de la recepción, tomaba el café que yo siempre dejaba recién hecho, hojeaba una revista o simplemente me observaba en silencio. Nunca me dijo en voz alta lo que yo veía reflejado en sus ojos mientras trabajaba, cuando le explicaba a una señora temblorosa los documentos, o cuando hablaba por teléfono con la notaría para destrabar un trámite que parecía imposible. Esa mirada valía más que cualquier palabra. Una noche, al cerrar el despacho y apagar las luces, lo llamé desde afuera del local. Le pregunté si recordaba el día en que me empujó hacia la cocina y me dijo que me metiera debajo de la mesa. Se rió, esa risa corta y seca de quien ha vivido lo suficiente para reírse de lo grave. Le pregunté cómo se le había ocurrido la idea de esconderme allí en lugar de decirme simplemente que me fuera. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo que era muy simple. Al verme parada en la puerta, comprendió que necesitaba escuchar la verdad, no de la boca de otro, sino de quien la había estado ocultando. Si se la contaba a alguien más, podía dudar. Pero al oírlo con mis propios oídos, no había forma de que dudara. Por eso me dejó escuchar. Me quedé parada afuera del despacho, mirando la placa iluminada por el farol de la banqueta. Y gracias, abuelo, le dije. ¿Por qué? Por la mesa, respondí. Por haber sido lo suficientemente grande para que yo cupiera debajo. Se volvió a reír y yo me reí con él por primera vez en mucho tiempo, ligera, sin sentir el peso amarrado a mi voz. Colgué, guardé el teléfono en mi bolso y caminé hacia el carro. El aire era fresco, olía a tierra mojada y asfalto, ese olor a final de tarde en una ciudad que nunca deja de moverse. Caminaba despacio, sin prisa, sin un lugar al que huir, sin nadie de quien esconderme. Solo estábamos la noche y yo, y una vida que finalmente empezaba a ser completamente mía. Si te gustó esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Y no olvides hacerte miembro para acceder a los videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.